acá. Ok, ya empezó la grabación. Listo, Ok, dale. muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Soy Daniel Ricardo Maldonado Perdomo y este es mi compañero. Manuel Ricardo Galindo Ramírez. Venimos a presentar nuestra actividad experiencial de unidad 3 al respecto el movimiento armónico simple MAS. También solicitamos que pues debido a mi participación en una clase virtual anterior, el profesor nos permita añadir el profesor nos dé una décima extra debido a mi participación en una clase anterior, por la cual él me dio un punto que me dijo que lo podía cobrar cuando hiciera algún trabajo. Muchísimas gracias. Entonces aquí tenemos la solución al problema uno. Si, pues, por favor, Manuel, ¿lo puedes leer? Bueno, arrancamos. El péndulo simple de la situación del problema uno. El objetivo es construir la función. Espérame que me Cero, están llamando. Las- La función, toma Lili. 0 por t, 0 por Cero, tiempo, para cero por t por la posición angular en función de tiempo t, que conviene un comportamiento trigonométrico oscilación con un factor de amortiguamiento racional, resistencia al aire. Los datos del problema. Los valores dados son, eso es una W es igual a pi, WX a es pi. igual a 2 pi radianes por segundo Ujú. y, O y, omega por cero es igual omega a cero, omega por cero tiempos es igual a 0.5 radianes radial. y B que es la resistencia 0.1. 0.1. Ok, Exacto. entonces aquí tenemos Donde, el gráfico del péndulo. ujú, donde el W representa la frecuencia angular, que es 0 a la posición inicial, y el B el factor utilizado para presentar el amortiguamiento. El movimiento de un péndulo consiste en una oscilación alrededor de una posición equilibrio. Idealmente, si no existiera la resistencia del aire, la oscilación se repetiría indefinidamente. Por esta razón se puede representar mediante una función trigonométrica. Entonces está gamma ideal por tiempo igual a coseno de W por tiempo. Teniendo en Ujú. cuenta, esta es la fórmula de la oscilación. ¿Ok? Y La, aquí está la fórmula. Entonces, exacto. Donde entonces pasamos a despejamos. despejar las incógnitas de la misma, empezando con la amplitud A y posición máxima inicial. ¿Qué es la posición máxima inicial? Entonces tenemos aquí omega ideal, el ángulo omega ideal Cero. del tiempo cero es igual a coseno de W por cero. Esto nos daría a coseno de 2pi por cero, lo cual nos daría a coseno de cero, y pues como coseno de cero es 1, es a por 1, lo cual significaría, pues ya que conocemos que omega por tiempo cero es igual a 0.5 radianes, podemos concluir que A por 1 es igual a 0.5 radianes y A por 1 pues sí es simplemente A. Entonces, ¿puedes leer Ahora esto? conocemos que la amplitud A corresponde a la posición inicial del péndulo, por lo que tanto el cero ideal de t igual Es cero. omega. Omega ideal de Ah, sí, tiempo omega, es omega. igual a 0.5 Por coseno de cero. 2pi por tiempo. Ujú. Ahora, esta ecuación no toma en cuenta pues el amortiguamiento que ha de tener ha, ha de tener pues este péndulo por la fricción que genera con el aire. Entonces, esta misma fricción nosotros la calculamos por A por tiempo es igual a por cero más, más, Uno más b. más amortiguamiento por tiempo. Ok, Ujú. entonces como A igual a cero es igual a 0.5 y B es igual a 0.1, pues sustituimos estos dos valores. Nos quedaría A por tiempo igual a 0.5 más un dividido uno más 0.1 por tiempo. Esto nos quedaría así. Por ejemplo, al inicio del movimiento, el péndulo pues tendría el valor de 0.5 más 1 por Cero por- 0, que sería 0.5
más dividido 1 por 0, 1 más 0, perdón, lo cual nos daría 0.5 como sobre la, 1. la, la amplitud original. Entonces, sigues con lo siguiente, porfa. Mientras que para tiempo 5 igual A sobre 5 da 0.5 sobre más 1 más 0.5, ¿qué? 0.1 sobre 5. O Sí, por sea, 5. A5 igual Entonces, 0.5 más no, 0.5 0.5 dividido 1 más 0.5, lo más cual nos daría, 0.5. sí, entonces nos daría 0.5 dividido 1.5 que nos da 0,3 continuo, o sea, el 3 es infinito. Entonces, teniendo en Exacto. cuenta que t igual a 0 es mayor que t igual a 5, porque t igual a 0 nos da 0,5 y t igual a, t igual a 5 nos da 0,3333, podemos concluir que pues esta función disminuye a través del tiempo debido a la fricción que ocurre con el aire. Entonces, en base a esto, pues nosotros podemos construir nuestra función final, la cual empieza por medio de la base que ya teníamos antes, que es omega por tiempo igual a amplitud por tiempo por coseno de 2 pi por tiempo. Entonces reemplazamos a por tiempo, pues por la fórmula de amplitud que tenemos. Entonces sería omega, ángulo omega por tiempo es igual a 0,5 dividido 1 más 0,1 por tiempo multiplicado por coseno, coseno por 2 pi por tiempo. Entonces esto nos quedaría omega por tiempo 0,5 coseno por 2 pi por tiempo dividido 1 más 0,1 por tiempo. Entonces, Ahora esto que nos... ahí es donde sale, que para saber que no hicimos ningún error, podemos comprobar la misma, que ya que tiempo daría, tiempo Sí, cero nos sí, para daría, comprobar. espera, Sí, sí, entonces ponemos la tendría que dar variable t, la ponemos en cero. 0.5. Sí, entonces nos quedaría esta operación, en la cual pues podemos confirmar efectivamente que nos da 0,5. Entonces, pues en base a eso nosotros sabemos que la fórmula es válida. Y por medio de esta ecuación, nosotros poniéndola en GeoGebra, nosotros encontramos esta onda. Ahora, esta onda está medio mal recortada porque la onda es gigantísima. Esta ¿A dónde? ondulación central aquí es gigante, entonces no la pude poner totalmente en el gráfico, pero esta es la forma general de la onda. ¿Ok? Entonces, en base a esto, pasamos al segundo ejercicio. Que es el filtro de las señales eléctricas. El objetivo en esta situación es construir un modelo matemático para la salida de un filtro de señales que atenúa una corriente alterna, función trigonométrica, que a lo largo de debido tiempo a la descarga de un capacitor, o sea, la función exponencial decreciente, y los datos del problema, que son los valores dados, son FC igual a 1000 kilohertz, ¿qué llama? Son 1000 hercios. Hercios. Y el otro que es HO igual a 1.0. O sea, Y el otro, H entre 5000 igual a 0,2. ok, en base a esto, F se Donde representa. Sí, sigue. donde FC representa la frecuencia de corte, H sobre O, la ganancia máxima del filtro, y H sobre 5000, la ganancia que queremos obtener cuando la frecuencia es 5000 gigahercios. La Sí, función de hercios. hercios, la función de la transferencia debe permitir el paso de la frecuencia en bajas y disminuir la ganancia cuando la frecuencia aumenta. Para representar este comportamiento utilizamos la función racional de la forma h, en paréntesis f, igual ho dividido sobre 1 más, Uno más frecuencia.
frecuencia dividido frecuencia de corte al número n, a la potencia del número n. Entonces, el número n determina qué tan rápidamente disminuye la ganancia del filtro. Entonces, teniendo en cuenta que H0 es igual, o sea, la frecuencia inicial es de 1.0 y la frecuencia de corte es de 1000, nosotros podemos sustituir estos dos valores en la función que nos acabaron de dar, en el cual la frecuencia nos daría 1 sobre, sería equivalente a 1 dividido 1 más frecuencia Frecuencia dividida, sobre 1000. sí, sobre 1000 a la potencia del número n. Ajá. Ahora, Falta entonces en encontrar base el a eso, valor n, que por medio de la sustitución de valores, teniendo como condición H5000 igual 0.2, sustituyendo F por 5000 y H, comillas, paréntesis F por 0.2, que sería sí, entonces, 0.2 igual 1 dividido sobre 1 más, en paréntesis, comillas, paréntesis, perdón, 5000 sobre 1000. ok, Eh, a la potencia del a la número n. potencia. Exacto. Entonces, como 0,2, entonces como nos daría, entonces como 0,2 es igual a un quinto, pues podemos reemplazar el número decimal con una fracción. Entonces nos quedaría 1/5 es igual a 1 sobre 1 más 5 a la potencia del número n. Por lo cual, pues podemos, podemos eliminar Y, fracciones y nos quedaría 5 igual a 1 más 5 a la potencia del número n. Entonces nos quedaría 5 menos 1 igual a 5 a la potencia del número n, lo cual nos quedaría 4 es igual a 5 a la potencia del número n. Entonces, en base a n, nosotros pasamos a los logaritmos de estos dos números. En este caso, el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 5 a la potencia del número n. En base a la propiedad en el cual dice que la potencia de un logaritmo es igual al múltiplo de este logaritmo, nosotros podemos comprender que el logaritmo de logaritmo de 5 a la potencia de n equivale a n multiplicado logaritmo de 5. Entonces, en base a esto, podemos agrupar términos semejantes y nos quedaría n igual al logaritmo de 4 dividido logaritmo de 5. Ahora, pues, nos daría este número que pues, nosotros encontramos por medio de la calculadora. sería Con esto, pues, sí. el n, nos daría el n igual 0.8614 y Con eso con, podemos con simplemente reemplazar exacto, los valores faltantes en la ecuación y nos quedaría la, nuestra, la frecuencia sería equivalente a 1 sobre 1 más f dividido 1000 a la potencia de 0,8614 y eso es lo que nos quedaría. Entonces sería h a la frecuencia por frecuencia y nos quedaría esto. Ahora nosotros tenemos que comprobar esta función porque pues no sabemos lo que es. Entonces en base a eso nosotros cambiamos f a 0. Entonces nos quedaría frecuencia de 0, de tiempo 0 nos daría 1 más dividido 1 más 0 dividido, más 0 dividido 1000 a la potencia del número n, porque pues es un número decimal un poquito largo. Entonces no lo vamos a decir siempre. exacto. Entonces, si nos quedaría, nos equivaldría 1 dividido 1 más 0, lo cual nos daría 1. Lo cual significaría que pues la, los cual nos quedaría 1, por lo cual esto sería equivalente a la ganancia. Entonces estamos bien.
Entonces, puedes seguir, porfa, Manuel, Ahora por favor. podemos proceder a confirmar que si F igual a 5000, la ganancia sea de 0.2 H en frecuencia 5000 sería 1 dividido sobre 1 más 5000 sobre 1000 en 0.8614. Ahora Lo la... cual nos daría 1 sobre 1 más 5 a la potencial número n, lo cual nos Ujú, daría aproximadamente 4. Ahora, este número específicamente, este no es un número natural 4, es un aproximado. 4,00. Sí, es un aproximado porque cuando hice la potenciación me dio un 4,000006 algo, 03, entonces es un aproximado. Pero el decimal es tan infínimo que realmente no importa. Bueno, sí importa, pero pues en esta ocasión no. Entonces, en base a esto, la frecuencia ideal sería prácticamente aproximadamente 1/1 más 4, lo cual nos daría 1/5, lo cual nos daría 0,2 aproximadamente. Pues este no es el número real, pero es el número más aproximado. Y es el que vamos a usar porque es el más simple. Entonces, en base a eso, podemos entender que la frecuencia es igual a la frecuencia de corte, que es igual a 1000. En este caso, podríamos entender que la frecuencia de 1000 nos daría 1/1 más 1000 sobre 1000 a la potencia del número n, que nos daría prácticamente 1/2, que nos daría 0,5. Esto significa que pues la frecuencia de corte y la ganancia la encontramos en esta ecuación, en la cual es la frecuencia de corte es igual a la frecuencia inicial dividido 2. Vale. Entonces, Eh, Listo. Lo cual corresponde que en el corto de modelo, complicado las condiciones, entonces sería... sí, o sea, eh, cumplimos las sí, condiciones de sí, de la exacto. función al despejar todos estos valores. Entonces Ajá. podemos pasar Sistema de a este amortiguación del sistema. vehículo. Sí, entonces, por favor, lees. Listo. Sistema de amortiguación de un vehículo. El objetivo es modelar la respuesta de la suspensión de un automóvil tras pasar por un bache y el sistema experimenta un comportamiento oscilatorio cuya amplitud decrece rápidamente debido a los amortiguadores hidráulicos. Los datos del problema. Los valores dados son tiempo máximo igual 30C, W igual 0.1 radio sobre S y el Sobre C, sobre radio por S, segundo. cero coma segundos. uno radianes por segundo, discúlpame, Ajá. discúlpame por no. Lo cual nos daría pues también, este símbolo no es omega, creo que no es omega, pero lo No, vamos. estaba pensando en ese, pero no, no. Sí, O si creo es que es, omega, no, es creo que es omega. teta, sí, creo que es teta igual a 4, donde la Donde temperatura T, máxima representa ajá, pues, la amplitud máxima la variación de la a temperatura. la que se puede llegar, y W es la frecuencia angular y teta es la fase inicial, el inicio del ángulo. Ok. Este Ajá. caso, la, La temperatura, ¿sí? sí, sí, la amplitud sería equivalente a la amplitud máxima sería equivalente a la temperatura máxima. Entonces, teniendo en cuenta que la temperatura máxima es igual a 30 grados Celsius, la amplitud sería de 30. Ahora Entonces, conocemos que la amplitud A corresponde a 30 grados Celsius, por lo cual podemos reemplazarla en nuestra función, además de W, y es que ese es el que me... Bueno, y teta es teta. oh, Entonces, en base a eso, tendríamos temperatura por tiempo es igual a 30 por coseno de 0,1 por tiempo más pi dividido 4. Entonces, utilizamos esta fórmula en la cual entendemos que -1 tiene que ser menor, sí, tiene que ser menor o igual que coseno de x, y coseno de x tiene que ser menor o igual que 1.
Entonces, con la teniendo en amplitud. cuenta que la amplitud es de 30 grados, multiplicamos los dos unos por 30, lo cual nos daría menos 30 es menor o igual a 30 coseno de x, que es menor o igual a 30. ¿Ok? Entonces Y ahí podríamos, reemplazamos. sí, reemplazamos Ajá. x por 0,1 por tiempo más pi dividido 4 y nos quedamos ahí. En base a eso, podemos concluir que 30 grados Celsius es la temperatura máxima de variación porque es el ángulo máximo al que podemos llegar en esta fórmula y en esta calculación. Entonces, en base a esto, seguimos con nuestra fórmula, teniendo en cuenta el tiempo inicial que sería cero. Entonces nos daría temperatura por tiempo cero es igual a 30 coseno de 0,1 por cero más pi dividido 4. Esto nos daría 30 coseno de cero más pi dividido 4, que sería 30 coseno de pi dividido 4. Y por medio, como nosotros conocemos que coseno de pi dividido 4 es igual a raíz de 2 dividido 2, entonces nos quedaría 30 por raíz de 2 dividido 2, que nos daría aproximadamente 15 por raíz de 2, lo cual nos daría 21,21 grados Celsius. Y Y la pues fase inicial. sí, teniendo en cuenta que la fase inicial es teta igual a pi dividido 4, nosotros podemos comprobar el periodo utilizando pues la frecuencia angular que nos dice que P es igual a 2 por pi dividido W o la fase inicial, no, la frecuencia angular. No asegurar. Que entonces nos quedaría como W o frecuencia angular es 0,1, nos quedaría 2 pi dividido 0,1 que nos daría 20 pi, lo cual es aproximadamente 62,83 segundos como nuestra frecuencia, como nuestra frecuencia angular. Entonces, en base a esto, Se vuelve entonces a en base repetir el comportamiento. Sí, sí, pues se vuelve a repetir después de 62,83 segundos. Entonces, un ciclo o una oscilación duraría 62,83 segundos. Esto nos da y en base a esto también podemos comprender que la función final nos quedaría temperatura por tiempo es igual a 30 por coseno de 0,1 por tiempo más pi dividido 4. Entonces, y pues nosotros podemos confirmar que la temperatura máxima es igual a 30 Celsius, la temperatura por tiempo cero es igual es aproximadamente equivalente a 21,21 grados Celsius, teta es igual a pi dividido 4 y P es es aproximadamente equivalente a 62,83 segundos. Entonces, en base a esto tendríamos esta gráfica. Esta gráfica en la cual pues eh, gráfica Aparece el punto de inicio. sí, aquí está el punto de inicio, Exacto. las oscilaciones y puse la temperatura máxima y la temperatura mínima que pueda alcanzar el movimiento. Entonces, en base a estos tres ejercicios que quise hacer, teniendo en cuenta que el segundo ejercicio es una fórmula de filtración de ondas, y teniendo en cuenta que el primer y el segundo ejercicio pues son ondas, pues quise hacer qué pasa si filtráramos las ondas del ejercicio uno y el ejercicio 3 por medio del ejercicio número 2 por la fórmula de ejercicio número 2 que es, bueno, son frecuencias, pero son ondas de frecuencia. Ok, entonces nos daría frecuencia filtración de frecuencia nos daría es equivalente a uno dividido uno más frecuencia dividido 1000
a la potencia del número n. Entonces, quería, quería hacer eso. Entonces, en base a esto, pues no podemos realmente filtrar la ecuación en sí misma, solo podemos filtrar una parte de la ecuación, la cual se nos es dada por el número que nos da la Tiempo. oscilación, que nos da la oscilación. Porque son fórmulas que representan diferentes cosas y la única parte de la fórmula que representa una frecuencia es la que representa la oscilación del proceso dado. Entonces, en base a eso, empezamos con la fórmula de función de péndulo, cual es eh, omega por tiempo es igual a 0,5 coseno por 2pi, eh, 2pi por t, dividido 1 más 0,1 multiplicado el tiempo. Entonces, en base a esto, pues aquí explico que no podemos utilizar toda la ecuación, solo podemos utilizar la parte que representa la oscilación del péndulo, la cual sería el coseno de 2pi por 2pi por tiempo. En este caso la modificaríamos para que nos diera coseno de 2pi por frecuencia por tiempo. En este caso, y teniendo en cuenta que 2pi por frecuencia es igual a 2pi porque frecuencia es igual a 1, nos quedaría esto, en el cual filtración de frecuencia nos daría 1 dividido 1 más 1 dividido 1000 a la frecuencia al poder del número n elevado al número n, nos daría 1, 1 dividido 1, 1 más 0,001 a la elevado al número n, que nos daría 1 dividido 1,002, que nos daría aproximadamente 99. 0,9974, que es un número súper súper chiquito. En base a esto, nosotros podemos ver que aproximadamente el 99,74% de la amplitud de onda pasaría sin ser filtrada. Entonces, la filtración sería básicamente de un 0,26% aproximadamente. Solo el 0,26% de la onda sería pues filtrada. Entonces, pues en base a esto, la onda realmente no cambiaría de forma, realmente quedaría pareciéndose, quedaría prácticamente igual. Es, Quedaría Muy prácticamente igual mínimo. y no podríamos distinguir cuál es la una de la otra realmente, a menos de que hiciéramos un zoom verdaderamente grande. Ahora, pues por la función de temperatura, tenemos que temperatura por tiempo es igual a 30 coseno de 0,1 t por tiempo, igual a ay, es que se me traba la lengua, Dale, tranquilo. pi dividido 4. En este caso, pues también tendríamos en cuenta que la parte que representaría la oscilación sería la del coseno. Entonces, solo podríamos extraer coseno de 0,1 por tiempo es igual a pi dividido 4. Entonces, comparándolo con coseno de 2pi por frecuencia por tiempo más 0, nos daría 2pi por frecuencia, no sé, que equivaldría a 0,1. Entonces, para despejar esta misma, pues pasaríamos el 2pi a dividir y nos daría 0,1 dividido 2pi, que nos daría, que significaría que la frecuencia sería de 0,0159, o sea, un número muy pequeñito. Entonces, Mínimo. en base a esto, pasamos
a filtrar esta frecuencia, este número de frecuencia, que nos daría 1 / 1 más 0,0159 dividido 1000 a la potencia del número n. Esto nos daría 1 / 1 más 0,000001 a la potencia del número n, que nos daría 1 / 1 más 0,00007, que nos daría 1 / 1 Frecuencia. por 0,07, que nos daría prácticamente 0,9999. No, ahora este no es Ahí un número sigue, ya continuo. sería No, como, sí, no, no exacto. serían, sí, no sería un número continuo. Cuando No. uno hace la calculación en calculadora, me dio aproximadamente 0,99999 y otros números más que no tengo a la mano, pero no es un decimal continuo. Entonces, pues pasaría lo mismo. El 99,99% de la onda pasaría sin ser filtrada. Entonces, El la gráfico diferencia será igual. sería, sí, sería prácticamente Ujú. igual. Em, bueno, esta ha sido nuestra actividad experiencial de unidad 3. Muchísimas gracias, bendiciones. Esto ha sido todo. Mi nombre es Daniel Ricardo y el de mi compañero es Manuel Galindo, Manuel Ramírez. Ramírez, Ramírez, y sí. esto sería todo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias. Ok.